¿Qué tal? En este video vamos a explicar la condición necesaria para que un par de rectas o segmentos de rectas sean paralelas o sean perpendiculares. A eso se le llama condición de paralelismo o de perpendicularidad. Para empezar vamos describiendo lo siguiente. Vamos a proponer un par de rectas o de segmentos de rectas a la cual vamos a denominar L1 a la recta 1, L2 a la recta 2, y podemos ver que está con rojo el ángulo de inclinación de cada una de estas rectas. Aparece como alfa 1 o alfa sub 1 el ángulo de inclinación de la recta 1 y alfa sub 2 como el ángulo de inclinación de la recta 2. Y le llamaremos teta sub 1 y teta sub 2 al ángulo formado entre las rectas 1 hacia la recta 2 o el ángulo de cruce, y teta 2 sería el complemento, de tal manera que teta 1 más el ángulo teta 2 nos da 180 grados. También, si apreciamos, podemos ver que el ángulo formado por la recta número 2 o alfa sub 2 es igual a la suma de alfa sub 1 por el ángulo de cruce sería teta sub 1. Por lo que el ángulo de cruce teta 1 es igual a la diferencia de el ángulo de inclinación de cada una de ellas, sería alfa 2 menos alfa 1. Ahora, aplicando tangente en ambos miembros, en lo que es el lado izquierdo donde está el ángulo de cruce 1 o teta 1, y del otro lado, del lado derecho, tenemos una diferencia de ángulos. Aplicando ahí la identidad nos quedaría de la siguiente manera. Pero si recordamos también, tangente del ángulo alfa 1 y tangente del ángulo alfa 2 también es conocido como pendiente 1 o pendiente de la recta 1, y el otro sería pendiente de la recta 2, más bien conocidos como M1 y M2, y así vamos a sustituir cada uno de esos términos. Y así nos quedaría ya la fórmula para poder determinar tangente del ángulo de cruce teta 1, que es igual a la diferencia de las pendientes, M2 menos M1, entre o dividido por 1 más el producto de la pendiente 2 por la pendiente 1. Hay que mencionar que hay una restricción, que el producto de las pendientes, M2 por M1, no debe ser menos 1. Hay una indeterminación en la parte del denominador, nos quedaría 0. Y pues vamos a ver el primer caso. Aquí tenemos un par de rectas al cual le he propuesto que pasan por dos puntos conocidos A y B en la recta 1, en la línea 1, mientras que la recta 2 o el segmento 2 pasa por los puntos C y D. Entonces cada uno de ellos, cada línea, cada recta, tiene su pendiente en particular, que le llamamos M1 o pendiente 1 por la recta 1 y M2 por la pendiente 2 que está en la recta 2. Y cada uno de ellos se obtiene con la fórmula ya conocida, que es la diferencia de los valores de Y, de B y A, entre la diferencia de los valores de X, de B y A. O sea, el valor de Y menos el valor de Y en el punto A, igual la X de B menos la X de A. ¿Okay? Entonces, con eso, al dividirlo, obtenemos el valor de la pendiente 1. Y de la misma manera se saca la pendiente en la recta 2. Agarramos los valores del punto D y del punto C, las coordenadas. Entonces, si este valor, si M1 es igual a M2, decimos que las rectas son paralelas. O sea, no hay un ángulo de cruce entre ellas dos. Por lo tanto, el ángulo o tangente sería 0. Tangente de 0, 0. Así es, son paralelas L1 y L2. Si recordamos la fórmula que nos da tangente de teta 1, que es la diferencia de las pendientes entre 1 más el producto de las pendientes, pero en el caso del paralelismo, o que son rectas que son paralelas, M1 es igual a M2, por lo tanto M2 menos M1 pues es 0.
Y si vemos en la parte del numerador de esa división, nos quedaría 0 en el numerador, y pues tangente de teta 1 quedaría 0. Y como tangente de teta 1 es igual a 0, si queremos sacar el ángulo, sacamos la inversa de tangente de 0 y pues nos sigue dando 0. Ahora vamos al caso en que las dos rectas sean perpendiculares. Volvemos a la fórmula de tangente de teta 1 y recordamos que para que dos rectas sean, o dos segmentos de rectas al cruzarse, sea su ángulo de cruce 90, sean perpendiculares, tiene que haber un ángulo recto y un ángulo de 90 grados. Y si ese es el ángulo de cruce, entonces ese sería teta 1. Y si recordamos, tangente de 90 grados es indeterminado. Hay un problema de indeterminación para cuando es 90 grados el valor de teta 1, o tangente de 90 grados sería indeterminado. Y si recordamos, esta fórmula tiene una restricción para cuando M2 por M1, o sea el producto de las pendientes, sea menos 1. Ok, siendo así, entonces si sabemos que el ángulo de cruce debe dar 90 grados y hay una indeterminación cuando el ángulo sea 90 grados y una restricción en el lado derecho que la multiplicación de las pendientes sea menos 1, entonces si la recta 1 y la recta 2 son perpendiculares, si esto ocurre, entonces para que eso suceda, el producto de las pendientes como requisito debe ser igual a menos 1 para que la recta 1 y la recta 2, aquí denominadas como L1 y L2, sean perpendiculares entre sí. Resumiendo, si M1 es igual a M2, entonces L1 y L2 son paralelas. Si M1 por M2 es igual a menos 1, entonces la recta 1 y la recta 2 son perpendiculares. De no cumplir con estas condiciones, pues no serían ni paralelas ni perpendiculares, simplemente cruzan con un ángulo distinto a que iría de 0 grados hasta antes de 90, de después de 0 hasta antes de 90. Vamos a hacer un ejemplo, y el cual nos pide, tenemos aquí una figura formada, es un cuadrilátero, tenemos 4 lados. Esta figura está formada por los puntos A, B, C, D, y vienen ahí los valores de las coordenadas: A-2, 1, B1, 5, C10, 7 y D7, 3. Y la pregunta es si esta figura formada por esos lados, esos puntos, es un paralelogramo. Ok, pues una de las cosas que necesitamos saber es qué condiciones necesitamos cumplir para que esto sea un paralelogramo, y es que tengamos un par de rectas paralelas, o sea que el segmento de recta AB sea paralela a CD o DC, y que BC, la recta BC, también sea paralela a AD. Entonces necesitamos comprobarlo, y para eso pues necesitamos ir a la condición de paralelismo, y sabemos que para que esto sea paralelo, el requisito es que las pendientes sean iguales. Entonces hay que hacer una comparación de las pendientes. Entonces vamos a sacar cada una de las pendientes. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a identificar cada una de las pendientes. Primero vamos a comparar M1 con M2, vamos a calcularla, y después vamos a comparar M3 con M4. Ok, entonces sustituimos cada uno de los valores. La pendiente 1 va a ser igual a 5 menos 1, que sería la diferencia de la Y, entre 1 menos 2, que es la diferencia de las X. Y en la pendiente 2 pues sería 3 menos 7, la diferencia de las Y, y 7 menos 10, que sería la diferencia de las X. Con esto podemos decir que el segmento de recta formado por los puntos A y B y el formado por C y D son paralelos, porque en ambos fueron igual las pendientes 4 tercios y 4 tercios. Ahora vamos con la pendiente 3 y 4. Resolviendo para M3 y M4, vemos que en ambos las pendientes también han dado novenos en ambos. Entonces podemos decir que también
el segmento de recta que va de B a C es paralelo al que va de A a D. Y como tenemos paralelas M3 o sobre la pendiente M3 y M4 y M1 y M2, podemos decir que efectivamente es un paralelogramo. Y con esto concluimos.